ahora porque estamos fuera de tiempo, ¿no? Ya, al final, si tienen algunas dudas respecto a los temas después del parcial, ya para poderles de repente explicar un poquito de si es que no entienden, ¿no? Algo que les parezca diferente, porque ya me imagino que han dado un repaso, ¿no? El examen es el jueves, ¿no? Ya, entonces la última sesión teórica es referente a infecciones de piel que ya hemos hecho, ¿ya? Pero en este caso por virus y por hongos. ¿Ya? Voy a estar aquí nomás porque no he traído aquel negocio para cambiar las diapositivas. Puede usar la misma computadora. Se acabó el curso. ¿Ya? Entonces el primer virus que vamos a ver, ¿ya? Es este de la varicela zoster. A ver, esto es facilísimo de reconocer. ¿Quiénes presentan varicela zoster? ¿Como consecuencia de qué se produce la varicela zoster? ¿Ah? ¿De qué? Los niños generalmente. ¿Da en los adultos o en los niños? Entonces, ¿como consecuencia de qué? Ya. Como consecuencia de una varicela primaria, ¿no es cierto? Si nosotros tuvimos una varicela, ¿no?, de niños, ahora a nuestra edad adulta podemos infectarnos y por susceptibilidad inmunológica nos puede dar una varicela que sería una varicela zoster, ¿ya? Y conocido como herpes zoster, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas son similares. Primero tenemos infección en el tracto respiratorio, ¿ya? Luego obviamente sucede una viremia primaria, ¿ya? Luego hay una diseminación, ¿ya?, hacia diferentes órganos, hígado, vaso, ¿no?, riñón, y sobreviene la viremia secundaria. Ahí estamos hablando de infección sistémica, ¿ya? Ya va a piel, ya va a mucosas, ya va hacia otros órganos, ¿ya? Entonces, por eso este virus encaja en infecciones sistémicas, ¿ya? Produce la varicela zoster. Entonces es una reactivación por inmunosupresión, ¿ya? Entonces la varicela zoster es distinta de la varicela primaria porque es una reactivación por inmunosupresión, ¿ya? Lo mismo, ¿ve? El herpes zoster está asociado con la reactivación, ¿sí? Que les quede bien claro eso. El herpes zoster, reactivación, ¿ya?, de la varicela primaria, ¿ya? Hay una característica clínica, ¿ya?, de este tipo de infección que se le conoce como neuralgia posherpética. ¿Qué quiere decir una neuralgia? Dolor. ¿Ah? Dolor, exacto. Dolor en los nervios, depende de dónde ha sucedido la infección, o en los brazos, o en el tronco, o en las piernas, ¿sí? Así se manifiesta, ¿no?, en los adultos, sobre todo en el tronco, ¿ya?, parte lateral de la espalda, de la parte delantera del tronco, ¿ya? Hay un incremento de edema, pápulas, incluso costras, ¿ya? Eso se va a disipar, esto va a recuperarse rápidamente, pero el problema es la neuralgia posherpética, ¿okay?, el dolor que manifiestan las personas. Esta es la patología. ¿Qué sucede? Hay una reactivación del virus. ¿A partir de dónde? ¿Dónde afectan esos virus? ¿Dónde se reproducen? ¿Desde dónde están viniendo los virus aquí? Los virus latentes, ¿dónde están? En el ganglio, ¿no es cierto? Y van a las zonas cercanas al epitelio cercano de ese ganglio, ¿no? Y ahí se manifiestan con estas lesiones, ¿no?, con las pápulas, con las máculas, ¿ya?, con la inflamación. ¿Ok? A ver, recuerden, ¿qué tipo de virus infecta linfocitos B? ¿Ah? Linfocitos B, no CD4. ¿Ah? ¿Cuál? Epstein-Barr virus. ¿Qué enfermedad produce? ¿Cuál? Mononucleosis, la enfermedad del beso, ¿no es cierto? Esta, al contrario de su, digamos, del virus que pertenece a la misma familia, infecta células nerviosas, ¿ya?, y de ahí produce la reactivación. El
el otro caso infectaba linfocitos B, y a partir de los linfocitos B asociados con linfocitos T producían todas sus manifestaciones clínicas. ¿Ya? Y básicamente eso, ¿no? La mácula, la pápula, la vesícula y la costa. Una varicela común, ¿no? Que siempre, en todos los casos, nosotros hemos presentado, ¿no? Y si no lo han presentado, a la edad adulta es mucho peor, ¿no? ¿Todos hemos tenido varicela? Sí, ¿no? Es mejor, ¿no? Cuando un niño tiene varicela, hay situaciones en las que prefieren que todos los niños en un determinado momento, si hay un brote, todos los niños se infecten. Los niños. ¿Por qué? Porque en ellos va a ser mucho más ligero la enfermedad. Va a ser una situación aguda, rápida, y va a recuperarse rápidamente. Pero un adulto no, el adulto es severo, la varicela primaria, ¿no? Un poco irónico, ¿no le parece? Sí, es lo contrario, ¿no? Porque ustedes han visto ya que la mayoría de virus, los niños son los más afectados, las bacterias, los niños son los más afectados. En este caso es al contrario. El herpes zóster por la varicela secundaria es más perjudicial en los adultos, ¿ya? Citomegalovirus. En este caso, este virus infecta linfocitos mononucleares, monocitos y células del estroma de la médula ósea. ¿Qué enfermedad produce? ¿Con qué está asociado el citomegalovirus? Es un patógeno linfotropo. ¿Qué quiere decir? Que afecta a linfocitos, ¿ya? Linfocitos de la médula, en la médula ósea principalmente. Entonces se replica también en el riñón y en las glándulas secretoras, ¿ya? Entonces se va a diseminar en muchas secreciones, en la orina, en la saliva, ¿no? En las secreciones vaginales, en el semen. Entonces, ¿con qué enfermedad estará asociada si las secreciones vaginales contienen este virus? ¿Qué es lo que dice aquí? Congénito. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esta manifestación clínica de un bebé, es que nació con citomegalovirus, como consecuencia de que la madre estuvo infectada con el virus, como consecuencia de que tuvo una relación sexual con una persona que estaba con citomegalovirus. ¿Okay? El bebé nace y le dan todas estas características clínicas, ¿cierto? Trombocitopenia, todo lo que ven aquí es una trombocitopenia, ¿ya? Obviamente la microcefalia, las calcificaciones, la ictericia, estos son signos, por ejemplo, leves, ¿no? Pero ya la hepatoesplenomegalia, exantema y retraso mental y pérdida auditiva ya son síntomas graves, ¿no? Tenés un minutito para contestar el... ¿Cuántas preguntas van a hacer? 60, ¿no? 20. ¿Cuántos temas? 9, 10. Cada uno tiene como 4 o 5. Más. No, muy poquito, 20. No, si no va a estar bien. 40. Y ya está programado para el miércoles, virtual, ¿eh? No, el virtual de 10 a 11 va a ser. Una hora en la cual ustedes pueden abrir, en ese lapso pueden abrir el sistema y les he puesto 15 minutos. 15 minutos para que puedan resolver la prueba. ¿Sí? Son 2 de seminario y 1 de laboratorio, ¿no? No, es uno. Pero son 2 temas de seminario. Sí, pues les he dejado ya el último tema libre. El último tema es trabajo nada más. Ya.
Son 2 seminarios que faltan. Uno de ellos vamos a dar examen, el otro es trabajo, ¿no? ¿Cuándo es que vamos a dar examen? ¿Ah? El examen es ¿Qué el sigue? 14. ¿Qué sigue? ¿Ah? El 13, ¿no? Seminario 13 y el 14 se queda. ¿Qué tema es? Estafilococcus, ¿no? 40 preguntas entonces, quedamos en eso. Ya. Entonces el citomegalovirus, ¿ya? Es patógeno linfotrófico, linfotropo, ¿ya? Es decir que tiene preferencia por linfocitos, ¿ya? Atacar linfocitos, sean CD4 o CD8, ¿ya? Pero preferentemente ataca el sistema linfocítico mononuclear. Estamos hablando de macrófagos, ¿ya? De neutrófilos, ¿ok? ¿Correcto? Ahí, igual que los anteriores virus, que el herpes tipo 1, el 2, ¿cierto? Que incluso que el anterior, que es el varicela zoster, igual este citomegalovirus infecta macrófagos, infecta monocitos y se queda en estado latente, ¿ya? Entonces, cuando ya se vuelve sistémico, cuando ya la inmunidad está deprimida, se trata de niños, se trata de personas con VIH, estos pueden invadir diferentes órganos, se vuelve sistémico, ¿ya? Inicialmente no es sistémico, ¿no es cierto? Pero por la inmunidad deprimida, el citomegalovirus se vuelve sistémico. Se afecta a riñones, afecta hígado, páncreas, ¿ya? Corazón, ¿no? Y obviamente la diseminación es de tipo sexual. Secreciones vaginales, secreción en semen, saliva, orina, están en estos líquidos, en estas muestras biológicas, están presentes los virus. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las principales formas de transmisión? Transfusión sanguínea, ¿ya? Trasplante, vías congénitas es la principal. ¿Ya? El citomegalovirus principalmente es transmitido por vía congénita, vía sexual y también la vía oral. Entonces, las anomalías congénitas, ¿no es cierto? Un niño que nace de una mujer con citomegalovirus obviamente va a tener todas las anomalías congénitas, ¿no es cierto? ¿Ya? Si sobrevive va a tener un retraso mental, ¿no? Y pérdida de audición, de visión. ¿Ya? El sarampión, ¿está erradicado o no está erradicado? ¿Sí? ¿Seguro? Ha habido un brote al último, ¿no? ¿Sí? ¿Saben? ¿Dónde? Estados En el Unidos. sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos norteamericanos y sus raras ideas. Sí, ¿no? Como consecuencia de... A ver, recuerden, ¿cuál es la triada, la triple... ¿Cuál era la vacuna triple? Sarampión, rubiola y... ¿qué? Parvovirus. Hay una vacuna, sí hay una vacuna, pero el problema es cuando los niños dejan de tomar la vacuna, ¿no? No será de poner. Entonces, los 5 exantemas clásicos, ahí están, ¿no? El sarampión pertenece a los 5 exantemas clásicos, ¿no? Sarampión, rubiola, rociola, eritema y varicela, la que ya tocamos anteriormente, previamente. La varicela puede disiparse, puede curarse sin ningún tratamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el caso de zoster ya es muy complicado en los adultos. Además, ¿qué es lo que presentan los niños con sarampión? Tos, conjuntivitis y rinitis. A ver, ¿a qué les hace recordar esto? Faringitis. ¿Ah? Adenovirus. ¿A qué virus? ¿Para influenza, sincitial? ¿Cuál? Adenovirus. Adenovirus. ¿Por qué? Por la Para confundir. conjuntivitis. Muy bien. Eso sí le gusta. Y dice que representa una importante mortalidad, sobre todo en países donde no tienen esta vacuna o donde prefieren no tomar la vacuna, incluso sigue habiendo gran cantidad de muertes de niños por este virus, ¿no? Ya, la patogenia. ¿Cómo empieza? Replicación en las vías respiratorias, ¿ya? Obviamente por las vías respiratorias ingresa el virus, se replica, se disemina la linfa, ¿ya? Linfangitis, y hay una primera epidemia. Cuando se vuelve sistémico, como consecuencia de la inmunidad suprimida, afecta conjuntiva, aparato urinario, vasos pequeños, quiere decir
venas, arterias, sistema linfático, sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces hay un exantema maculopapuloso, similar a la varicela, ¿verdad? Pero las ronchas son más grandes, son más extendidas. Hay una curación, pero hay también secuelas, encefalitis postinfecciosa, por ejemplo, ¿ya? O la falta de curación por inmunidad defectuosa que va a causar una mortalidad. O sea, eso es lo más grave, ¿no? O sea, la inmunidad suprimida va a producir muerte finalmente en los neonatos, ¿no? En los niños pequeños. ¿Cómo distinguen entre un virus sincitial respiratorio o un adenovirus y un virus de sarampión? ¿Cómo lo distinguen? ¿Ah? ¿Recuerdan? ¿Cómo hacen el diagnóstico diferencial? Una repasadita. ¿Ya? Varela, profe. Pregunta de examen. Caso clínico. ¿Cuál es la diferencia entre un adenovirus y el sarampión? Los síntomas. Ajá. ¿Qué más? La ¿Cuál es la manifestación. característica principal que les va a poder permitir distinguir entre un adenovirus y un sarampión? Las manchas. Eso, ¿quién dijo? Yo. Ah, muy bien. Manchas de Koplik. Estas de aquí, esta de aquí en la espalda. ¿No? Aquí se ve más claro, ¿no? No está en la negra, pero está. ¿Ya? Entonces, en la clínica, ustedes van a observar directamente la presencia de estas manchas de Koplik. Ese es sarampión. ¿Ya? ¿Qué le pasó a su diente? Aquí también, ¿no? Las manchitas, ¿no? ¿Ven? ¿Ya? Por dentro, ¿no es cierto? En la mucosa. ¿Ya? El adenovirus, el virus sincitial, la influenza, por influenza, ninguno de ellos presenta estas manchas. ¿Ok? Complicaciones, ya les había mencionado. Encefalitis postinfecciosa, lo más complicada, la encefalitis de inclusión, la panencefalitis, es decir, todo lo que afecta al sistema nervioso central. Y es por tiempos. ¿Qué significa esto? A ver, razonemos aquí. ¿Qué significa este cuadrito? Es lo que indica aquí, ¿no? PIE, arriba, postinfecciosa, MIPE, sarampión con inclusión, y la panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Qué significa? Que esté dividido en días, meses y años. Solamente hasta los 10 años. ¿Qué significa? Exacto, ¿no? ¿A quién se le complica más? ¿A los niños pequeños o a los de ya de más años, más grandecitos? ¿Ya? Entonces, esas características neurológicas por complicación de un sarampión mal curado es más perjudicial cuando los niños son más grandes. ¿Okay? Es igual que la varicela, ¿no es cierto? ¿Ya? Los niñitos pequeños se curan rápido, les da un exantema, les da una encefalitis que por ser postinfecciosa se pueden curar completamente. Pero si ya son mayores los niños y no se curaron bien de sarampión, sobreviene una panencefalitis esclerosante. Diagnóstico. Se puede hacer cultivo. Hay células para cultivo de virus, ¿no es cierto? Las células BAL, ¿ya? Que se pueden utilizar para cultivar. Es más costoso, más complicado. A las tomas de las muestras también es importante saber que en 1 o 2 días nada más. Es decir, si ustedes tienen a un niño que ya cursa con 5 días de sarampión, ya no es factible hacer cultivo. El cultivo solo se puede hacer de 1 a 2 días. ¿Ya? Las técnicas IFI, IENSA, PCR, ¿no? Son algunas de las que se puede utilizar también. Y el tratamiento, por ejemplo, dice inmunización pasiva. Ustedes ya saben que es una inmunización pasiva. ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es inmunización pasiva? Ya saben, ya se les ha explicado. ¿Qué saben? ¿Ah?
Para el sarampión, para la parotiditis y para la rubiola se puede utilizar una inmunización pasiva. ¿Qué significaba? Transferencia de ¿qué? De anticuerpos provenientes de otro individuo, sintetizados, ¿no? ¿Ya? Y transmitidos a las personas, y ellas no las van a producir, esos anticuerpos son exógenos. ¿Ya? Dice aquí, no se dispone de agentes antivirales, no hay agentes antivirales, no hay fármacos antivirales, pero ¿habrá vacuna o no? Sí hay, ¿no? ¿Ya? La triple, pues, ¿no? Una Ahí está gotita considerada la chiquita. vacuna. Uy. ¿Y quién está contraindicado? De las embarazadas. La mayoría de medicamentos, sobre todo vacunas, son contraindicadas con las mujeres embarazadas. Qué bueno que no recuerdo algo así en mi infancia. La verdad. Aquí a ver, ¿qué significa esto? Mira, sarampión dice, existen dos subcepas, ¿ya? En parotiditis existe esta cepa Yerry-Lin y en rubiola la cepa RA273. Son esas tres cepas que se utilizaron de esos virus para atenuarlos y hacer la triple, ¿ya? La triple viral, con ese tipo de cepas. O sea, se pueden tomar en cuenta otras cepas, pero pueden producir alteraciones secundarias, secuelas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la FDA? Supervisa que las vacunas, los medicamentos sean los menos tóxicos posibles. Y si trabajamos con vacunas, obviamente vamos a tomar en cuenta microorganismos atenuados. Si son patogénicos, en algún momento algunas de sus toxinas, de sus proteínas pueden causarnos toxicidad, ¿no es cierto? Entonces, justamente esas cepas son las que menos toxicidad causan y promueven protección. ¿Ya? Ahí acabamos pues. Flavivirus. Ustedes saben qué es el dengue. ¿Qué más? El mismo vector que transmite el dengue, ¿qué también transmite? ¿Ah? Zika. ¿Qué más? Chikungunya. ¿Qué más? Ay, no. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Qué más? Dengue, Zika. ¿La fiebre amarilla? Ese no era. Bien, ¿ya? Entonces vamos a entrar a esos virus que son transmitidos por un vector, pero que causan enfermedades sistémicas. ¿Ya? Anófeles y el otro Dengue. no era. Aquí el dengue es agudo. O sea, si el dengue ustedes lo detectan Aedes. inicialmente, van a ver que la persona está totalmente enferma. Pero se equivocó Hasta de 7 especie. días. ¿Ya? Su periodo de incubación es hasta 7 días. ¿Ya? Entonces es agudo. Si pasa de ese tiempo, la persona se cura espontáneamente. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del dengue? Que es demasiado mosquitos. No. Obviamente, ¿no? La propagación de los mosquitos es peligroso, ¿no? Es importante para que se transmita más rápidamente. ¿Cuál es el problema con el dengue? Nos puede dar dengue ahora, somos inmunocompetentes, nos recuperamos rápido, pero ¿qué tal si existe un brote de un dengue secundario, de un dengue diferente? ¿Pueden mutar? Porque tenemos, recuerden esto, grábenlo bien, tenemos 4 serotipos de dengue. El dengue 1, 2, 3 y 4. Los más peligrosos están indicados, tipo 2 y 3. ¿Qué significa? Que si nos infectamos con el 1, pasan 7 días, nos recuperamos, pero si inmediatamente existe un brote del tipo 2, ¿qué nos da? ¿Dengue qué tipo? Hemorrágico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el transmisor? Es este mosquito. No se confunda. Aedes aegypti. ¿Macho o la hembra? Hembra. La hembra. ¿Por qué será? ¿Existe una vacuna? Sí existe, ¿ya? ¿Cuáles son los signos de alarma? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta cuando ven una persona con síntomas de dengue? ¿Ya? Hay signos de alarma y hay signos que no dan alarma. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen los signos de alarma? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con esa paciente o ese paciente? ¿Cuáles son esos signos de alarma? ¿La fiebre será? ¿Será la fiebre? No, no sé. ¿Qué será el signo de alarma? La hemorragia es en el dengue hemorrágico, ya está ya en cuadro hemorrágico. Ustedes tienen que prevenir.
ictericia, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo sistémico. Muy bien, amarillo dije. Eso de verlos amarillos, de verlos con los ojos amarillos o con la piel amarilla, es ictericia. Eso es un signo de alarma. De la ictericia sobreviene, ¿no es cierto?, la equimosis, ¿ya?, la fiebre aumentada y obviamente después la hemorragia, ¿ya? Entonces ya cuando es un dengue grave, ustedes van a ver qué cosa: escape de fluidos, sangrado, daño en otros órganos, hepatoesplenomegalia, ¿ya? Ya se compromete todo, ¿no es cierto? Esta es una clasificación antigua de la OMS, ¿ya?, que se decía que había fiebre del dengue, que había una fiebre hemorrágica y que había un síndrome de shock por dengue. El 2 y el 3, recuerden, no todos los dengues producen dengue hemorrágico, y solamente producen dengue hemorrágico cuando se fusionan o cuando hacen sinergia dos serotipos. Puede ser el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 4 y el 2, el 4 y el 3. ¿Okay? Estos son los síntomas, ¿no? Por un lado el clásico, por un lado el hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia? Ahí para que ustedes se den cuenta. Aparte de que Esto uno está bastante difundido y bastante estudiado, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia principal? A ver. uno tendría que ver más con la parte sanguínea, ¿no? Y su nombre es un poco extravagante. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Ah? No, obvio, ¿no? Pero ¿cuál es ahí? O sea, tú tienes que ver, no el sangrado, porque ya la persona se va a morir cuando esté sangrando. Tienes que verlo antes. Antes tienes que diferenciarlo. Eso. Ya tienes dificultad respiratoria. ¿Y qué más? Ahí hay algo importante también. Parece que fiebre no tiene, pero sí dolor de cabeza. Parecen todos los síntomas de gripe, de la influenza, con falta respiratoria y dolor abdominal. ¿Ok? Porque le duele, obviamente, el hígado, el páncreas está crecido, está inflamado y va a tener un dolor. ¿Ya? Lo más principal, ¿no? La fase aguda, como les decía, es de 3 a 7 días. ¿Ya? Fase aguda. Ahorita vamos a ver, vamos a entender. Estas son las manifestaciones clínicas del dengue hemorrágico. ¿Ya? Miren ese bebé, ¿no? Con los ojos ya con hemorragias internas, ¿no? El sangrado por la nariz, las petequias, la equimosis, que hemos visto, ¿no? El anterior jueves, ¿qué es petequia, qué es equimosis? ¿No? Eso ya es sistémico, ¿no? Y aquí hay un término que quiero que ustedes también entiendan, que dice potenciación o estimulación mediada por anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una potenciación, que los signos, que las manifestaciones clínicas van a ser más severas como consecuencia de la acción de los anticuerpos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el virus del dengue tiene proteínas que se mimetizan con las proteínas de las células del hospedero. Es decir, que los anticuerpos reconocen esas proteínas, van y las reconocen como extraños, es un antígeno. Esas mismas características proteicas de ese antígeno existen en las células hospederas, en algunas de las células, en las proteínas de la membrana. Y ahí esos anticuerpos van a también unirse y también van a provocar unas manifestaciones clínicas más severas. ¿Ya? Por eso viene la equimosis y la petequia. ¿Ya? Esa es la potenciación mediada por anticuerpos. ¿Ya? Los tipos, según la OMS, son hasta 4 tipos. El más complicado es el tipo 4, obviamente, ya con un shock, ¿no? Shock séptico y muerte. Ya en todos los casos, excepto en el 1, hay hemorragias espontáneas. ¿Ya? Es decir, a partir del 2 ya no hay vuelta atrás. Podemos llegar a dengue hemorrágico tipo 1 y tal vez recuperar a la paciente o el paciente. ¿Ya? Pero a partir del 2 ya no hay vuelta. ¿Okay? El agente etiológico es un virus de RNA, ¿ya? Es con envoltura, tiene una cápside y tiene 4 serotipos. ¿Ya? Eso es distinto al de la fiebre amarilla. Después vamos a ver que la fiebre amarilla solo tiene un serotipo. ¿Ya? Por eso es importante que sepan la cantidad de serotipos de estos virus. ¿Cómo se transmite? Obviamente, ¿no? El virus se encuentra presente en el vector y este vector se alimenta de un hospedero y le transmite el virus. Entonces estamos en ese proceso, en ese ciclo.
¿no? De insecto vector infectado se alimenta de un hospedero no infectado, insecto vector no infectado se alimenta de un hospedero infectado y ese ciclo continúa. ¿Okay? Pero aquí no estaba infectado este mosquito, se alimentó del infectado, se infectó y este transmitió a otro no infectado. Ese Extrañamente la brote zona... hace que se disemine la enfermedad. ¿Okay? ¿Qué significan esos cuadritos? ¿En el azul o en el rojo es la persona? El individuo. ¿Ah? ¿En los dos? ¿Cuál es el primario? ¿Cuál es el secundario? Yo diría que humano 1. Ya. Si nos damos cuenta, el periodo de incubación extrínseca va a ser del mosquito. ¿Cuántos días dura? 7 días. ¿Ya? Y luego, ¿cuántos días después de que se infecta la segunda persona, la que está a partir de la línea roja, cuántos días pasa hasta que se produce una viremia? 7 también. ¿Ya? Entonces estamos hablando que si un mosquito se infecta, o sea, por una persona, tienen que pasar 14 días, ¿ya?, después de esa alimentación para que la segunda persona tenga viremia. 7 más 7, es decir, en 2 semanas ya el brote se extiende. ¿Se dan cuenta? En 2 semanas, si una persona estuvo infectada, el mosquito se propagó, se alimentó, en 2 semanas ya no va a ser una, va a ser 100 personas. Eso es un brote, por el tiempo corto que tiene de poderse incubar, tanto en el mosquito como en el individuo. Solamente se transmite cuando hay viremia, ¿no es cierto? Porque el mosquito, ¿de qué se alimenta? Sangre. Entonces la sangre va a ser succionada y el virus va a pasar. Pero tiene que pasar 7 días todavía, ¿ya?, para que esos virus migren a la probóscide, a la boca del mosquito, ¿ya? Y luego 7 días más para que en el humano se presente la viremia. Y de ahí continúa el ciclo, pues, ¿no? Vuelve a la parte azul, otra vez va a la parte roja. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Que es otro cuadrito en donde indica, por ejemplo, que las infecciones pueden ser no vectoriales. ¿Cuáles serían? ¿Qué significa que sea vertical? ¿Hay infección de madre e hijo o no? Sí. O sea, por trasplante de medio, por pinchazos, obviamente.